Sin distancias, la UNED en Radio 3. La Fundación ONCE y la UNED en 2020 tomaron la iniciativa de organizar periódicamente jornadas dedicadas a la orientación educativa y la educación inclusiva. Esta iniciativa responde a uno de los principales déficits con los que se encuentra la educación inclusiva en su implementación, como es la irregularidad en el tránsito entre etapas educativas, en particular el tránsito hacia la educación superior. Es una realidad que las barreras en el ingreso a las diferentes etapas educativas aumentan conforme se va perdiendo obligatoriedad en las mismas. Esto disminuye la garantía del derecho a la educación y el acceso de estudiantes con discapacidad a la educación superior. El éxito en la transición entre etapas educativas y la efectividad de la implementación de un modelo de educación inclusiva dependen en gran medida de la calidad de los servicios de orientación, servicios que juegan un papel esencial en la promoción de una educación superior inclusiva y de calidad. Vamos a dedicar los próximos minutos a presentar la tercera edición de las Jornadas de Orientación para la Educación Inclusiva, que en esta ocasión se enfoca en garantizar el acceso a la educación superior y la empleabilidad para todas las personas, destacando la importancia de los profesionales de la orientación en esta labor. ¿Cómo? Identificando estrategias para mejorar el acceso de los estudiantes con discapacidad a la educación superior y su posterior incorporación en el mercado laboral. Para ello, contamos con la profesora Pilar Gómez Pascual, directora de UNIDIS, el Centro de Atención a los Universitarios con Discapacidad en la UNED, e Isabel Martínez Lozano, directora de Universidad y Promoción del Talento de la Fundación ONCE. Pues sí, efectivamente. La implementación de la educación inclusiva se encuentra con muchos obstáculos en su camino, entre ellos la irregularidad en el tránsito hacia las etapas educativas, especialmente cuando la meta es la educación superior. Las barreras para acceder y mantenerse en el sistema aumentan según disminuye la obligatoriedad de las mismas, lo que reduce la garantía del derecho a la educación y el acceso de estudiantes con discapacidad a la educación superior. El éxito en la transición entre etapas educativas y la efectividad de la implementación de un modelo de educación inclusiva dependen en gran medida de la calidad de los servicios de orientación. Estos servicios juegan un papel esencial en la promoción de una educación superior inclusiva y de calidad, y en torno a ello se desarrollan estas jornadas, las terceras jornadas de orientación para la educación inclusiva, garantizando el acceso a la educación superior y la empleabilidad para todas las personas. Unas jornadas organizadas por la UNED y la Fundación ONCE, y como ya nos ha dicho Ana, hoy hablamos de ellas con Isabel Martínez Lozano, directora de Universidad y Promoción al Talento de la Fundación ONCE, una mujer extraordinaria con un currículum y una trayectoria admirable que nos va a hablar de la educación inclusiva, de barreras, de educación superior y de empleabilidad en estos minutos. Lo primero, gracias Isabel por estar con nosotros y por colaborar con UNIDIS de una forma tan estrecha en muchas de nuestras iniciativas. Estas son las terceras jornadas. Las primeras se hicieron en 2020, un momento además bastante complicado, siendo entonces director de UNIDIS Tiberio Feliz, que también participa en la organización de esta edición. ¿Cómo surge en ese momento la idea y dónde veis la necesidad de hacer unas jornadas de este tipo? Bueno, muchas gracias a la UNED por dedicar este espacio no solo a hablar de estas jornadas, sino a hablar de educación inclusiva, que todos los momentos son buenos para hablar de este asunto y de los desafíos pendientes. Pues estas jornadas surgieron ante la necesidad que vemos de hacer más hincapié y de promover más acciones que promuevan el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior. Tenemos varios informes y varios estudios que hemos hecho sobre el abandono escolar temprano y sobre el tránsito del alumnado con necesidades educativas especiales hacia los estudios superiores, y vemos que los obstáculos todavía son muchos.
En la UNED, además, existe un departamento muy potente de didáctica y organización escolar. Existe una facultad de educación con excelentes profesionales y académicos, empezando por el que fue su rector, Alejandro Tiana. Y de esa relación estrecha que tenemos con la UNED y con todo ese equipo extraordinario de profesorado de la UNED, del área de ciencia de la educación, se nos ocurrió organizar estas jornadas para celebrarlas de manera bianual y con ellas contribuir a formar, a generar conciencia, a generar herramientas, a seguir avanzando en ese propósito de buscar aliados, aliadas para la inclusión y en este caso unos aliados y aliadas muy valiosos y trascendentales en el sistema educativo, como bien contabas, que son los orientadores y las orientadoras de los centros educativos. Por eso el papel de la Facultad de Educación es fundamental en estas jornadas, que en este caso están enfocadas en destacar, como bien dices, la importancia de los profesionales de la orientación y también en identificar estrategias clave para mejorar el acceso de los estudiantes con discapacidad a la educación superior y también a su posterior incorporación en el mercado laboral. Hemos hablado de la importancia del papel de los orientadores. Cuando hablamos de estudiantes con discapacidad, es si cabe más importante todavía, ¿verdad? Efectivamente, el papel de los orientadores y de las orientadoras es clave. Yo creo que no está suficientemente bien valorado en el sistema educativo. Con la reforma de la Ley de Educación, con la nueva LOMLOE, con la nueva Ley de Formación Profesional, con esos nuevos marcos normativos que tenemos, además donde está cambiando los sistemas de enseñanza y aprendizaje, donde vamos ya a un sistema educativo basado en competencias, con otro sistema de evaluación, con otras metodologías docentes que deberían de ser más inclusivas. Pues el papel de estos profesionales es clave. Y además de eso, necesitamos que estos profesionales estén bien formados porque de su buen hacer depende el futuro de miles de alumnos y de alumnas en el sistema educativo. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, en España hay 800.409 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Eso es el 10% del alumnado preuniversitario. Son muchos miles de personas. Bueno, pues este casi millón de chicos y chicas que están en el sistema preuniversitario, la mayoría de ellos, yo diría que 2/3 de ellos se quedan por el camino. Y se quedan por el camino no porque no tengan capacidades de progresar académicamente, sino porque a veces no tienen las oportunidades que se merecen o no han contado con los apoyos suficientes en el sistema educativo. Por seguir con los datos, de esos más de 800.000 alumnos que hay, pues en formación profesional apenas hay 24.000 y en bachiller 17.000. Quiere decir, esos datos nos dan idea de lo que planteabas tú, Pilar, al inicio. Es decir, que conforme vamos subiendo de escalón en el sistema educativo, pues menor es el número de alumnos que acceden, ¿no? Y eso tiene que ver con las barreras, eso tiene que ver con obstáculos, eso tiene que ver con formación de los profesionales de la educación, tiene que ver con herramientas para que los profesionales cuando se encuentran esos obstáculos sepan cómo derribarlo. Y eso es lo que pretenden estas jornadas. Son datos en cualquier caso vergonzosos y que obligan a una reflexión que es parte del objetivo de la jornada. Si tuviéramos que dar 2 ideas, ¿cómo mejoraríamos o cómo se puede mejorar el acceso de estos estudiantes a la educación superior? Sé que es muy difícil pedir 2 ideas, pero 2 ideas base. Pues lo primero tiene que ver con facilitar los apoyos en el sistema preuniversitario y hacer esas adaptaciones que no siempre se hacen y facilitar todos los recursos de apoyo, ¿no? Ese es fundamentalmente el principal problema, el que se cuente con los recursos de apoyo necesarios para que los alumnos que necesiten esas adaptaciones las tengan. Y el segundo, y relacionado con esto, está la formación del profesorado. Yo estoy plenamente convencida de que si el profesorado estuviera más formado y fuera más sensible a la inclusión, estos datos no serían así, porque todos conocemos al típico maestro o maestra al que decimos gracias a este maestro yo pude tal, gracias a esta maestra. Cuando hablas con alumnos que han tenido dificultades en el sistema, ligado a la discapacidad o ligado a otra circunstancia, siempre te cuentan la inspiración que tuvieron cuando un maestro o una maestra se acordó de ellos y dijo, no te vas a quedar en la cuneta. Siempre se acuerdan de esa especie de hada, ¿no? Que en un momento determinado, cuando se ha encontrado un obstáculo, una barrera, cuando se han encontrado ante un problema que no han podido resolver, ha habido este profesional que le ha dado luz. Pues yo creo que necesitamos muchas hadas en el sistema educativo, necesitamos muchos profesionales que alumbren, que ofrezcan luz,
que ofrezcan esperanza, que ofrezcan motivación para cuando se encuentran los problemas buscar una solución. Esto es un tema de reflexión porque preparando las jornadas, hemos invitado a una de las mesas a personas que nos cuenten su historia vital de superación. Y lo que nos encontramos en los distintos testimonios con los que hemos hablado para conformar esa mesa, en todos los casos tenemos la sensación que el éxito o el fracaso siempre ha dependido de la suerte de que se cruce en el camino de la persona a alguien que realmente crea y entienda lo que es la inclusión. Es habitual que parezca que ejercer el derecho a la educación depende de la voluntad de unos pocos y es algo que el sistema no entiende, que no puede ser así, que hay que hacer algo para que esto sea una cosa de todos y sobre todo de los que están en primera mano. ¿Qué hacemos para lograr este cambio? Hablábamos de barreras invisibles, de la falta de formación y de sensibilización por parte del profesorado. Aparte de jornadas como estas a las que hay que asistir, ¿qué hacemos para que esto cambie, Isabel? Bueno, yo creo que ese mantra que se repite muy a menudo cuando hablamos de Agenda 2030 y cuando hablamos de compromisos institucionales y políticos, de no dejar a nadie atrás, se tiene que traducir en políticas públicas y en acciones concretas. Tú lo contabas muy bien, esto de todo depende de la suerte. Es que no podemos dejar a nadie a su suerte. Y el sistema educativo, por desgracia, a veces deja a demasiadas personas a su suerte que por diversas circunstancias, por la discapacidad o porque se han incorporado tardíamente al sistema educativo o porque tienen un trastorno de desarrollo o porque son población extranjera que vienen de fuera y tienen que adaptarse a un sistema educativo nuevo, con lo cual eso les lleva un tiempo y unas necesidades. Por muchísimas circunstancias hay alumnos, alumnas que necesitan otras metodologías, que necesitan otro ritmo, que necesitan otros apoyos, que necesitan para poder seguir que se apueste por su talento. Efectivamente. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que las barreras existen. Lo dice muy bien la Convención de Naciones Unidas. Es decir, la inclusión significa en identificar barreras y retirarlas. Y los primeros que tienen que identificar barreras son todos los actores que intervienen en el proceso, que son el profesorado, que son los orientadores, que son las familias. Todo el sistema tiene que colaborar en identificar barreras para poder retirarlas. Lo que nos encontramos ahora es que, a pesar de que identificamos barreras y las familias lo denuncian bastante a menudo, pues se encuentran con que el sistema es demasiado pesado para levantar esas barreras. Creo que jornadas como esta, como la que vamos a organizar en la UNED, son muy necesarias. Es muy necesaria darle a los profesionales herramientas, porque yo no creo que el problema sea que los docentes no tengan afán de hacer bien su trabajo o quieran destacar y ser buenos docentes. A veces hay una falta de conocimiento, de sensibilidad también a veces, pero sobre todo le faltan herramientas. Y necesitamos avanzar mucho en metodologías docentes inclusivas. Hablamos de que ha cambiado la LOMLOE, de que ha cambiado la Ley de Formación Profesional, hay muchos cambios normativos, implican un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje y eso requiere que también el profesorado y los profesionales de la educación se pongan las pilas en nuevas metodologías docentes que son inclusivas por el simplemente hecho de que permiten que todo el alumnado pueda tener las mismas oportunidades de seguir avanzando y progresando en el sistema educativo. Volvemos otra vez al papel del orientador, en este caso cuando hablamos de empleabilidad. O sea, pasamos por un ciclo formativo y el objetivo final suele ser, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría, la empleabilidad. Sin embargo, una vez más, si revisamos las cifras de empleo de las personas con discapacidad, aún con estudios, sigue siendo una asignatura más pendiente. ¿Cuál es el papel del orientador en ese puente hacia el empleo? Pues es clave también, porque yo creo que el orientador, una cosa que también a veces hemos hablado, que sigue siendo un obstáculo que no se ha resuelto en la norma, es que para ser orientador o orientadora solo se exige aprobar una oposición, pero no se exige una titulación previa, como ser pedagogo, como ser psicopedagogo, como ser psicólogo, como ser maestro. Es decir, que cualquier profesional del área que sea puede ser orientador simplemente con el hecho de aprobar unas oposiciones. Yo creo que eso también es un problema para la profesión, porque yo creo que para ser orientador o orientadora se necesita también una formación previa y no es que dude yo de un arquitecto, de un ingeniero o de un economista, pero la pedagogía es fundamental para un profesional de la orientación. Entonces, yo creo que ahí hay un problema que no está resuelto, que la legislación todavía permite
que los orientadores tengan una titulación universitaria cualquiera, cualquier grado vale para ser orientador. Eso habría que resolverlo y es un problema. Y luego esto es fundamental porque tenemos que pensar en las personas, no solo en poder garantizarle pues un programa y un periodo de éxito en el sistema educativo. Las personas, todas las personas, incluidas las personas con discapacidad intelectual en las que menos se confía cuando están en el sistema, tienen derecho a progresar y a titular, no solo a estar en la escuela, incluidos porque te obliga la ley, sino a progresar. No podemos tener alumnados en el sistema en el que solo han visto un suspenso desde que se incorporan y cuando salen siguen viendo un suspenso. Eso es la antítesis a lo que es un proceso educativo inclusivo y eso está pasando en el sistema. Y para eso tiene que haber, como digo, orientadores profesionales y también no solo para que progresen el sistema educativo, sino pensando siempre en la perspectiva del empleo, porque lo que nos dicen los datos es que la población activa de personas con discapacidad sigue rozando poco más del 30%, es decir, solo un tercio de las personas con discapacidad están activas para poder trabajar y a veces pensamos que el tener una discapacidad está ligado a una pensión, a una prestación, y que son personas que las vemos ligadas a una prestación y no ligadas a una activación en el mercado laboral. Pensamos a veces que estar en el sistema educativo porque tienen que estar, pero no porque necesitan formarse para ser buenos profesionales y luego poder desarrollar para tener todo. Una autonomía y una vida todo independiente como cualquiera. Efectivamente, yo creo que hay que también eliminar ese prejuicio de ver a las personas con discapacidad como prestadores de, como sujetos de prestaciones, ¿no? Las personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tengan, son sujetos activos con su talento, con sus capacidades y también necesitan tener esas oportunidades de empleo. Y para eso hay que hacer un buen acompañamiento en el sistema educativo y una buena orientación para no desalentarlos, para no desmotivarlos, para no dejarlos atrás en esa perspectiva de vida que todas personas tenemos derecho desde el sistema educativo, que es a plantear un buen programa educativo pensando en qué empleo puedo tener y quiero tener en el futuro para poder desarrollar una vida autónoma y, por supuesto, feliz. En las jornadas tiene mucho peso también la formación profesional. ¿Qué lugar ocupa la formación profesional en el panorama educativo actual si hablamos de inclusión? Bueno, yo tengo que decir que soy muy crítica con el sistema de formación profesional. Los datos justifican esa crítica. Yo creo que en el ámbito universitario, por ser justos, se ha avanzado mucho más rápidamente y en eso tiene que ver toda esa apuesta que las universidades han hecho por la inclusión. Y está la ley del 2006, que fue una ley muy garantista, y la LOSU actualmente, aparte de los marcos normativos que han sido más garantistas, ha habido una voluntad de las universidades por crear esas oficinas de atención a la discapacidad, por adaptarse a la convención, por establecer las adaptaciones metodológicas cuando es necesario. Es decir, se han dado pasos mucho más avanzados en el sistema universitario que en la formación profesional, que en el sistema preuniversitario. Y esto hay que resolverlo porque la formación profesional no solo es un camino de presente y de futuro, sino que hacen falta muchas personas formadas en formación profesional, valga la redundancia, para nuevos empleos. Y es una salida muy valiosa para personas que tienen necesidades educativas especiales y que a lo mejor la universidad les supone todo un mundo y sin embargo módulos que suelen ser más asequibles, que puedes luego ir combinando para llegar, si quieres, a un módulo superior o incluso a la universidad. Es decir, es un sistema y un itinerario a priori más modulable y más asequible para algunas de las personas con necesidades educativas especiales que hay en el sistema preuniversitario. Sin embargo, los datos nos dicen que solo hay 24.000 personas matriculadas en formación profesional, incluidas las tres, la básica, la media y la superior, y eso nos dice que nos queda mucho camino todavía por avanzar. Y ahí tengo que decir también que el profesorado de formación profesional, al no haber oficinas de atención a la discapacidad, al no haber servicios específicos de atención en los institutos, pues se encuentran más perdidos y a veces no saben cómo reaccionar. A veces incluso nos encontramos con que en algunas ramas profesionales se desanima o se le impide el acceso a personas con discapacidad porque desconocen que la discapacidad no está reñida con poder ser un buen informático. No quita capacidades. Efectivamente. Ha habido casos muy recientes del curso pasado que nos denunciaban en la Fundación, casos de, por ejemplo, de algunos chicos autistas que querían hacer la rama de formación profesional de informática y le decían que no, que jardinería, porque asocian a personas con discapacidad a empleos poco cualificados, a ramas de formación profesional que son empleos menos cualificados.
y eso significa que hay que hacer mucho para eliminar esos prejuicios que colocan a los chicos con discapacidad en áreas de la formación profesional, bueno, pues menos preparadas para los empleos del futuro, que son más digitales, más tecnológicos, en fin, hay que quitar prejuicios. Hablamos todo el rato de barreras y de prejuicios, que al final es casi como lo que mantiene. Tenemos que ir terminando, pero no podemos evitar hablar de los recursos. Preparando también estas jornadas nos encontrábamos con algunas personas que trabajan en centros de formación profesional, con gente de los equipos directivos que nos decían, nosotros integramos a estudiantes sordos. Ya hablamos de integración, que ya... Pero, sin embargo, cuando llegan los intérpretes ya llevamos 2 meses de curso. Y claro, esos 2 meses es tiempo que el estudiante ha quedado fuera y se desengancha del curso. Hay que hacer también un tirón de orejas para entender que estos recursos no tienen que llegar cuando llegan, sino tienen que acompañar desde el primer día, porque no tenerlos deja fuera al estudiante o a la estudiante. Pues efectivamente, el tema de los recursos es muy importante, sobre todo cuando son determinantes para que un estudiante pueda asistir y desarrollar una presencia activa en el aula, ¿no? Nos lo encontramos con las personas sordas, sobre todo con las personas sordas signantes, pero también con personas que necesitan bucle magnético, nos lo encontramos también con personas que necesitan un aula accesible y todavía, a pesar de que la ley de accesibilidad decía que en el 2017 todos los centros públicos tienen que ser accesibles, que no tienen aulas accesibles. Es decir, nos encontramos muchas barreras que la norma te dice que tienen que estar garantizados, pero que la realidad te lleva a que todavía no están garantizados. Volvemos a esa idea de la voluntad. Parece que es voluntad del centro acondicionarlo cuando es obligación del centro tener esos recursos que permitan a todos participar del sistema. Efectivamente, yo creo que tenemos un problema de recursos todavía muy significativo. Las familias lo denuncian a menudo. Y el problema que tiene esa falta de recursos no es que le estás quitando la oportunidad de un buen desarrollo académico a todos los estudiantes, es que haces al final que las familias se desmotiven, que el alumno se desmotive. Es decir, estamos influyendo de manera tan determinante en el futuro de tantas personas que es muy desalentador. Yo creo que la educación es el elemento más empoderante para cualquier persona, pero cuando hablamos de personas con discapacidad o personas con necesidades educativas especiales, cuando hablamos de ese casi 1 millón de chicos y chicas, más de 800.000, que están matriculados hoy en las aulas del sistema educativo, estamos hablando de personas que también tienen derecho a tener oportunidades de vida. Y si no es a través de la educación, no las van a tener, porque ya tienen unas circunstancias suficientemente complejas y difíciles en su vida como para poder llegar a poder tener una vida autónoma y de éxito. Por tanto, la educación sí es importante para todo el alumnado, mucho más para estas más de 800.000 chicos y chicas que sabemos que están en el sistema y que además necesitan todo nuestro apoyo. Y no solamente para cualquier tipo de discapacidad, sino especialmente, como hablábamos antes, para las personas que tienen discapacidad intelectual. Hay una mesa específica para ello. Sabemos que desde Fundación 11 estáis trabajando muy mucho en romper esos estigmas y esos mitos que acompañan a estos estudiantes y que los colocan casi en el margen del sistema en muchas ocasiones por no entender las capacidades que tienen, que es un poco el secreto de todo lo que estamos contándonos. Con esto vamos a terminar. Cuéntanos brevemente algunas de estas iniciativas que son tan interesantes y que ponen en valor el talento de todos. Bueno, yo creo que hay muchos prejuicios y muchos mitos sobre la discapacidad y sobre el alumnado con discapacidad, pero especialmente con las personas con discapacidad intelectual. Afortunadamente, la LOMLOE ha dado un paso adelante en este sentido, al permitir que todas las personas con discapacidad intelectual, independientemente de las adaptaciones que necesiten, tienen derecho a titular. Es decir, no podemos tener un sistema como el que tenemos actualmente, o el que hemos tenido en los últimos años, donde se interpretaba la inclusión de este alumnado, ojo, que son casi 60.000 en todo el sistema, en toda España, y se entendía que la inclusión es solo que están en el aula y que terminen hasta los 18 años, por supuesto, sin ningún título. Es decir, no hay persona que pueda soportar suspenso desde que entras hasta que terminas y que después de estar todos esos años en el sistema educativo salgas sin ningún tipo de título, como si no hubieras estado en la escuela. Eso, aparte de ser indigno y de ser totalmente contrario a lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, había que solucionarlo. La LOMLOE lo ha solucionado. Ahora, hace falta
que lo que dice la ley se cumpla. Y las personas con discapacidad intelectual lo que nos han demostrado, y desde Fundación 11 pusimos en marcha un programa hace ya 7 años que le llamamos Unidiversidad, donde hacemos programas universitarios específicos para estos alumnos dentro de las universidades, hemos demostrado que cuando se ofrecen los apoyos necesarios, que cuando se hacen las adaptaciones, que cuando se les explica adecuadamente las cosas, estos chavales tienen capacidad de aprendizaje, capacidad de crecimiento intelectual, capacidad de demostrar también su talento y, por supuesto, capacidad de trabajar luego posteriormente en muchísimas ocupaciones. Lo hemos demostrado con ese programa. Otra vez vuelvo al sistema universitario. Las universidades han demostrado que cuando se dan los apoyos, los chavales pueden progresar. Y ese es un programa, yo creo que de éxito, que nos hace sentirnos orgullosos al sistema universitario español, porque lo están impartiendo 30 universidades en toda España. Creo que es un programa que permite, pues yo creo que mostrar una buena práctica de nuestro sistema universitario, que le está devolviendo a esos alumnos que han salido todos con una situación de fracaso y de abandono escolar temprano, le estamos devolviendo la oportunidad de que a través de estos programas en las universidades tengan oportunidad de formarse, de mejorar su autonomía y de mejorar su empleabilidad. Más del 25% de estos alumnos terminan encontrando un trabajo en el periodo de prácticas, o sea que algo nos dice que hay que cambiar en el sistema educativo muchas cosas para que estos jóvenes también tengan oportunidades de tener su título, de progresar y de crecer intelectualmente como todos los jóvenes y todos los alumnos del sistema. Desde UNIDIS damos fe de ello. Cuando se hacen los recursos, la tasa de éxito de nuestros egresados cada vez es superior porque no hacerlo es discriminar y la discriminación continuada es violencia, nos guste o no decirlo, y hay unas leyes que estamos incumpliendo y que hay que cumplir. De todo esto y más se habla en estas jornadas el día 11 de abril en la Facultad de Educación de la UNED, en la calle Juan del Rosal, aquí en Madrid. Se puede participar de forma presencial o de forma online a través de Webex. Se requiere de inscripción. La inscripción se realiza en la web de las jornadas, que está alojada en Fundación UNED. Nos metemos en la página de Fundación UNED y entre las actividades vemos esta, que además tiene un cartel muy bonito rojo con una imagen de personas que representan muy bien la diversidad y de la que nos sentimos muy orgullosos. También allí podremos encontrar información de las jornadas anteriores, porque esto es una actividad que nace con cierto espíritu de continuidad, porque hace 4 años las cosas estaban de una manera y ahora la evolución se ve, pero no es suficiente. Y también hay que dejar claro esto. No queremos dejar a nadie atrás, esperamos contar con mucha gente porque la inclusión, como hemos dicho, es cosa de todos y de todas. Y si no entendemos que tenemos que participar todos, mal vamos y no nos podemos permitir dejar por el camino el talento de tantas universidades, cifra que nos ha dado Isabel. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias como siempre a la Fundación 11, porque para nosotros, para UNIDIS, es un placer trabajar de vuestra mano, porque queremos dar cobertura a nuestros y nuestras estudiantes con discapacidad para darles esa oportunidad de crecimiento personal, pero también queremos contribuir como universidad que somos a formar profesionales que entiendan que la inclusión es algo transversal y que no es una cuestión de voluntad. Muchas gracias, Isabel. Gracias a la UNED, como siempre, por ese esfuerzo que ponen por la inclusión, no solo a través de esta jornada, sino de todo el trabajo de UNIDIS. Gracias, Pilar. Es la charla que han mantenido la profesora Pilar Gómez Pascual, directora de UNIDIS, el Centro de Atención a los Universitarios con Discapacidad de la UNED, e Isabel Martínez Lozano, directora de Universidad y Promoción del Trabajo de la Fundación 11, en torno a las terceras jornadas de orientación para la educación inclusiva, que se han centrado en garantizar el acceso a la educación superior y la empleabilidad para todas las personas con necesidades educativas especiales y avanzar en la mejora de la calidad y la profesionalidad de los servicios de orientación, compartir prácticas profesionales inclusivas y facilitadoras e intercambiar experiencias y vivencias entre profesionales, instituciones y familias. Pueden informarse en la página de las jornadas y Fundación 11. Les agradecemos que nos hayan elegido y recordarles que pueden escuchar este y todos nuestros programas en el canal multimedia canal.uned.es y en YouTube Radio. Nos encontramos próximamente.
sin distancias. La inclusión laboral de las personas con discapacidad es un tema de vital importancia en nuestra sociedad que requiere atención y análisis porque existen barreras y desafíos que dificultan la plena inserción laboral de este grupo. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias y políticas inclusivas que promuevan una igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. La UNED, la universidad con más estudiantes con discapacidad en España, colabora activamente con diferentes entidades sociales para promover la plena inclusión de este colectivo. Acoge unas jornadas del campus al contrato claves para la inclusión laboral de graduados con discapacidad que tendrán lugar el próximo 17 de junio. Durante esta jornada se va a hablar de desafíos y oportunidades en la transición al empleo y discutir con representantes de la universidad y el Centro de Orientación de Empleo sobre las barreras y oportunidades para estudiantes con discapacidad en la búsqueda de empleo. Además, un taller interactivo ofrecerá herramientas y estrategias para la empleabilidad y actividades prácticas impartidas por especialistas en empleo, entre otras actividades. Nos acompañan Pilar Gomí, directora de UNIDIS, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED, Ana Lisbona, vicerrectora de Estudiantes e Inclusión, y Claudia Tetglen, psicóloga y consultora y presidenta de la Asociación Convives con Espasticidad. Nos hablan de esta jornada, sus objetivos, actividades y compromisos futuros y también nos presentan la asociación. Pues efectivamente, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad en el año 2022 era del 73,9% según el INE. El desempleo es uno de los factores que se suman a la realidad de las personas con discapacidad y la discapacidad es un factor de riesgo que incrementa las posibilidades de suicidio. Las cifras son desoladoras. En España, en 2021, se suicidaron más de 4.000 personas, razones suficientes para lanzar proyectos en los que la ilusión vuelva a convertirse en el motor que recupere las ganas de vivir. Convives con Espasticidad ha contado con UNIDIS, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED, para organizar, en colaboración con la Fundación La Caixa, unas jornadas sobre empleabilidad para ayudar a ilusionarse a quienes lo necesitan. Claudia, luego hablaremos sobre el proyecto Ilusiónate, pero ahora, casi como titular, cuéntanos cómo surgen estas jornadas. Estas jornadas surgen de la necesidad de no dejar escapar la fuga de talento. Y es que ¿cuánto talento hay en las personas con discapacidad? Como directora de UNIDIS, tú lo sabes perfectamente. Solo necesitamos una oportunidad, porque el empleo es mucho más que un salario. El empleo es sentido de pertenencia, autoestima, autoeficacia, compartir lazos con iguales y sentirse uno más. Esto nace de escuchar a las personas por y para las que trabajamos, las personas que conviven con la discapacidad, pero que la discapacidad no les identifica. Esa frase que hemos oído muchas veces, el empleo dignifica, qué importante. Ana, cuando una egresada por la UNED en Psicología, que además es mentora, comunicadora y asesora especializada en ONGs y Premio Princesa de Girona, te dice, quiero hacer esto con vosotros, imagino que como vicerrectora de Estudiantes e Inclusión, con el Inclusión en Grande, sientes que algo estamos haciendo bien en la UNED, ¿no? Bueno, para mí es todavía más especial porque a Claudia la conocí como alumna. Y es verdad que hace muchos años de eso, que yo tenía mucha menos experiencia, pero ya empezaba a tener cierto ojo para detectar el talento, ¿no? Y es verdad que sabía que iba a llegar lejos, pero quizás no tan lejos, ¿no? Dicho esto, siempre me gusta recordar una frase de un catedrático de Psicología Social que decía, rodéate de gente mejor que tú. Y es una suerte que Claudia pues haya confiado en nosotros, ¿no? Porque sabemos que es una de las personas que más está trabajando en este sentido desde su institución. Después hablaré de instituciones. Puedo decir con mucho orgullo que una persona como Claudia confíe en nosotros es especialmente para sentirse muy bien porque es algo que ha venido trabajándose desde hace muchos años, o sea que no voy a ser pretenciosa pensando que es mi o nuestro en este caso, ya que hablamos de UNIDIS, nuestro trabajo. Pero también quiero decir que
Saber que contamos con esa confianza y que estamos haciendo las cosas bien no nos hace que nos confiemos. Yo creo que tenemos que seguir mejorando y gracias a estas interacciones, al final, pues hablaremos después de estas jornadas, gracias a esas interacciones con otras personas, con otras instituciones, pues va a hacer que sigamos mejorando y que cada día pues seamos un poquito mejor para que más personas confíen en nosotros. Como decía, solos es muy difícil trabajar. Nos apoyamos en instituciones y en este caso Convives con Espasticidad es una de esas instituciones en las que nos apoyamos para continuar avanzando. Solos no somos nada. Ahora tu versión, Claudia. ¿Por qué con la UNED? Porque yo soy UNED, porque es la universidad con mayor número de estudiantes con discapacidad y esto implica más que un número. Y porque siempre habéis estado dispuestos a colaborar. Aquí la agradecida soy yo. Realmente es Vicerrectorado de Estudiantes e Inclusión, una palabra nueva que se incluye en el Vicerrectorado, pero que es muy necesario porque viene en el ADN de la UNED. Cada alumno en la UNED es distinto y no solo hay que hablar de discapacidad, sino de diversidad, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona con discapacidad, con parálisis cerebral infantil, con cierta edad, que ya estamos hablando de talent silver. Si hubiera nacido en una condición socioeconómica diferente a la que he nacido, se hubiera generado otra discriminación y la educación y el empleo son protectores de la salud mental y la discriminación. Es lo único que no nos van a poder arrebatar, porque, por ejemplo, en una reunión en la que se pone en cuestión mi valía por mi forma de caminar, yo sé cómo defenderme porque tengo la autoestima por bandera, porque he tenido una buena educación y tengo un buen empleo que me apasiona. Y hablo en primera persona, pero espero que no seguir siendo la excepción o de las pocas excepciones. Y por eso esta iniciativa, ¿no? Por eso nuestro trabajo del día a día. Del campus al contrato. Claves para la inclusión laboral de graduados con discapacidad. Entiendo que en la línea de lo que acabas de decir va el principal objetivo de las jornadas, pero ¿qué alcance se espera de ellas? Pues alcance el número de personas que lo visualicen. Tenemos los recursos tecnológicos de la UNED, que eso amplifica mucho mayor el alcance, pero sobre todo invitamos a todos los que puedan venir a que vengan al centro de educación, a la sede de educación en Juan del Rosal 14, pero esperamos que en uno o en otro lado haya un cambio de mentalidad, que salgamos con unas herramientas y digamos, nosotros podemos, nosotros lo valemos y vamos a trabajar para hacernos un hueco en el mercado laboral de la forma que sea. Si no te emplean, emprende, pero genérate una marca personal, unas estrategias personales que nadie te pueda tambalear. Queremos que nos sigan en online, pero sobre todo queremos que vengan y nos acompañen en ese salón de actos de la Facultad de Educación, efectivamente, en la calle Juan del Rosal, aquí en Madrid. Eso forma parte de la idiosincrasia de la UNED, esa semipresencialidad en la que damos soporte a gente que está lejos, pero también queremos ser inclusivos y queremos que la gente esté con nosotros y participe de actividades. Qué importante es la participación, el contacto, el día a día, salir, relacionarte con la gente. Qué importante es que la discapacidad no suponga una barrera para poder hacerlo y cuánto trabajo no se hace en esa línea. Hablamos del 17 de junio, a partir de las 10 de la mañana, como hemos dicho, en la Facultad de Educación, pero las jornadas del campus al contrato, claves para la inclusión laboral de graduados con discapacidad, forman parte de un proyecto más amplio, el proyecto Ilusiónate de nuevo con tu vida, educación y empleabilidad, 2 factores protectores del suicidio. Claudia, háblanos de este proyecto. ¿Qué habéis hecho desde Convives con Espasticidad? ¿Qué hay en mente ya? ¿Cómo encajan las jornadas dentro del proyecto? Convives con Espasticidad somos pioneros en escuelas de afrontamiento. Empezamos en presencial en Madrid y en Barcelona, en 2 hospitales de referencia, pero por demanda y siempre escuchando a las personas no beneficiarias, sino a los potenciales usuarios y transformadores, agentes de cambio, pasamos a online porque la demanda era masiva en 2019. Tiene 3 módulos nuestra escuela, nuestra primera escuela de afrontamiento online. Ilusiónate de nuevo con tu vida, para la recuperación de la esperanza y prevención del suicidio. Este ha sido el último. Empleo y emprendimiento de calidad. Y afronta tu discapacidad de forma activa. Porque hay que plantarle a la discapacidad, hay que plantarle cara con ilusión. Entonces, esto va a ir mucho más allá. ¿Por qué hemos buscado el apoyo de la UNED y por qué agradecemos la colaboración de Fundación La Caixa? Porque con actividades semipresenciales, como dices tú, generamos contacto, aterrizamos y damos mucho más valor.
Y además estamos intentando crear la primera red intercomunitaria de escuelas para la prevención del suicidio y recuperación de la esperanza. Perdonadme, pero es que me emociono. 4.000 personas, son muchas personas y hay una razón. 4.227 en 2022 y en los últimos 40 años en la población general se ha incrementado un 128%, creo. Sí, 128%. Estoy diciendo los datos de memoria. En cualquier caso, las cifras van aumentando. Y la discapacidad y la desesperación son realidades que nos pueden tocar a todos. Además, la discapacidad es un factor de riesgo por dolor crónico, por aislamiento, por falta de educación, por falta de participación social. Con estas jornadas vamos a dar herramientas para cambiar o poner nuestro granito de arena, no vamos a ser pretenciosos, esta realidad. Porque, insisto, la educación y el empleo es una combinación protectora de la salud mental. ¿Y qué hay más importante que sentirse a gusto con uno mismo? Ana, en las jornadas se van a tratar temas tan significativos como el paso al mundo laboral, esa transición. Tú, como vicerrectora de Estudiantes e Inclusión, con una amplia trayectoria también en temas de empleo, ¿cómo valoras ese tránsito? ¿Qué barreras encuentran las personas con discapacidad cuando se quieren incorporar al mundo laboral? Pues tenemos que ser realistas y manifestar que existen prejuicios. Por suerte, cada vez esos prejuicios son más sutiles, pero eso no quiere decir que dejen de serlo. Es verdad que probablemente dejemos de expresarlo, porque socialmente está mal visto hacerlo y porque hay leyes que también nos impiden hacerlo, pero eso sigue estando así. Entonces, Claudia ya se ha centrado mucho en la perspectiva de las personas con discapacidad y cómo se trabaja desde esa mejora, ¿no? Desde su escuela de Convives con Espasticidad, pero es verdad que nuestra obligación como universidad es también generar esa conciencia colectiva y cambiar las cosas poco a poco, ¿no? En las graduaciones siempre les pregunto a los egresados, ¿creéis que estáis preparados para adaptaros al mercado laboral? Y la respuesta siempre esperas que sea así. Yo siempre les digo, no estáis preparados para adaptaros a nada, tenéis que cambiarlo, ¿no? Entonces, como universidad, queremos cambiar eso, queremos normalizar que una persona con discapacidad no debe sufrir esos prejuicios, por muy sutiles que sean, ¿no? En ese paso hacia el primer empleo, pues la realidad para personas con y sin discapacidad es que la competencia es muy amplia, al final hay perfiles muy buenos y compites con muchísima gente, y es verdad que desde la perspectiva de un empleador simplista lo más fácil es contratar a alguien que no necesite esa adaptación, ¿no? Muchas veces la persona con discapacidad necesita una adaptación que el empleador puede ver como una dificultad, dejando atrás ese talento del que hablaba Claudia, ¿no? Y dejando escapar muchas veces un talento por una pequeña adaptación que sería pues mínima para el valor que va a aportar. Sobre todo también porque son personas en las que el trabajo es mucho más importante que para alguien que no le cuesta tanto conseguirlo, ¿no? Lo que decía Claudia, ¿no? El trabajo dignifica y muchas veces te encuentras con testimonios de personas a las que les ha costado mucho y dicen que el trabajo le ha cambiado la vida, ¿no? Porque el trabajo es mucho más que esa independencia económica, es pues todo el significado que tiene para cualquier persona el trabajo, ¿no? Así que vamos a contribuir entre todos a que esa sociedad sea más inclusiva y que no les cueste por esos prejuicios sutiles, ¿no? Si me permitís, voy a hacer una pregunta a todos los radioyentes. Cuando alguien te pregunta quién eres, automáticamente dices tu nombre y tu profesión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dedicas mucho tiempo. Entonces vamos a hacer un llamamiento, Pilar, Ana, a no solo invitar a los alumnos con discapacidad, porque todos convivimos con discapacidad y nos va a tocar a todos, sino que estas herramientas son transversales para cualquier alumnado. Pero también vamos a ir un paso más allá, vamos a invitar a los empleadores. Porque una empresa diversa es una empresa competitiva y es una empresa incubadora de la innovación. Vamos a mostrar en esas jornadas que la discapacidad, lejos de ser una desventaja en el mundo laboral, es una ventaja por descubrir por el miedo y la incertidumbre que antes decías, Ana. Así que muchas gracias a la UNED, a UNIDIS, por todo el trabajo que hacéis, al Vicerrectorado de Estudiantes y a Fundación La Caixa, pero vamos a marcar la diferencia en la mentalidad por desconocimiento, porque la discriminación viene por desconocimiento en la mayoría de los casos, no por maldad. Pero no solamente eso, sino que los estudiantes que actualmente están haciendo un grado o están cursando un máster en la UNED van a ser los futuros empleadores. Si ahora entienden que sus compañeros con discapacidad
tienen las mismas opciones que ellos, tienen el mismo talento y son parte del futuro mercado laboral, va a ser más fácil que cuando el día de mañana tengan que seleccionar un currículum no tengan en cuenta la etiqueta con o sin discapacidad, sino simplemente vean a la persona y el talento de la persona, que al final es el objetivo de estas jornadas. Unas jornadas en las que todo esto se va a recordar, porque es necesario recordarlo, porque como decíamos, la formación y romper las barreras del reconocimiento es fundamental, pero que además tienen un plus que las hacen más atractivas si caben, que son esos talleres prácticos en los que se van a dar herramientas y estrategias para afrontar situaciones como saber comportarse en una entrevista de trabajo o técnicas para, por ejemplo, crear una huella digital, que importante en el tiempo en el que nos movemos, que sea efectiva para la búsqueda de empleo a través de LinkedIn. ¿Qué implicación tienen estas estrategias para la empleabilidad para las personas con y sin discapacidad? Yo creo que marca la diferencia. No es saber comportarse, sino saber diferenciarse. Hay que saber venderse. Si no sabes vender tus talentos, nadie los descubre por ti. La marca personal. Entonces, no me gusta llamarlo marca, yo lo llamo huella, porque hay que ir dejando huella por donde pasas. Y en el mundo digital la huella se amplifica, pero hay que ser muy estratégicos. Vamos a dar herramientas y estrategias para que nadie te quite tu hueco, para que tu hueco sea único y tu valor se multiplique. Ana, dentro del Vicerrectorado de Estudiantes e Inclusión está el COIE, que trabaja con nuestros estudiantes en ayudarles a esa incorporación. ¿Qué papel tiene el COIE dentro de la institución? Pues recogemos a nuestros estudiantes, incluso antes de que se incorporen, pues hay trabajo pues orientando ya desde los institutos, desde los colegios, antes de que se incorporen a la universidad, para orientarles académicamente en cómo ser los mejores, cómo rendir lo mejor posible. Pero sobre todo la parte más importante dentro de esas siglas del COI es la E de empleo, que digo siempre, la E de empleo, que incluye también el emprendimiento, ¿no? Y esa orientación más vinculada al mercado laboral, pero que también viene asociada desde la formación, ¿no? ¿Qué formación necesito para incorporarme en ese mercado laboral con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me apasiona hacer, ¿no? Por eso es tan relevante también el apoyo del COIE en este sentido en las jornadas, ¿no? Porque son quienes más saben en esta universidad sobre inserción laboral, sobre desarrollo profesional y, por tanto, quienes más nos pueden aportar en este proceso de nuestro primer empleo o nuestra mejora en el empleo también. Y somos unos privilegiados porque podremos contar también con el director del COIE en uno de estos talleres. Claudia, desde tu experiencia, ¿cuáles son los obstáculos que encuentran, si es que lo hay, una persona con discapacidad que entra en un proceso de selección con respecto a una persona que aparentemente no la tiene? Yo hace mucho que dejé de entrar en procesos de selección y soy la que selecciono yo mis clientes, pero simplemente el hecho de entrar en una reunión y que me vean con discapacidad hace que se cuestionen mi conocimiento. Y respecto a las barreras de selección, pues lo estamos viendo en la tasa de desempleo. También hay una falta de acceso a la educación, que esto también sería otro tema, pero también hay brechas salariales, ¿por qué no decirlo? Siempre se habla del techo de la mujer y del techo de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad. Es decir, te ponen una etiqueta de persona con discapacidad y muchas veces esa etiqueta ciega o no deja ver todo tu talento. Exacto, anula. Anula, muy bien dicho. Y sí, me sumo al agradecimiento del COIE. Muchas veces por desconocimiento no lo utilizas, ¿no? Lo comentaba con el director. Yo he sido alumna de la UNED y desconocía que existía el COIE. Y animo a todos los estudiantes a que aprendan a pedir ayuda, a que se dejen orientar y sobre todo a que sepan y sean conscientes del diamante que son y de lo que aportan a la sociedad. Como Claudia la ha puesto encima de la mesa, yo me veo la obligación de recoger el guante casi por compromiso. Ya sabéis que muchos de mis trabajos están dedicados a las mujeres con discapacidad y efectivamente los datos demuestran que las mujeres con discapacidad tienen peores trabajos, peores sueldos, más precariedad y además trabajos destinados a los servicios en aquellos puestos en los que hay una menor estabilidad laboral, muchas veces asociados a la limpieza, al cuidado, con una temporalidad alta. Y estas condiciones son peores que la de los hombres con discapacidad y que la de las mujeres sin discapacidad. O sea que ese solapamiento de etiquetas va generando áreas que hacen que las mujeres con discapacidad sean objeto, efectivamente, de esa discriminación interseccional que abarca todos los procesos que la rodean y muchas veces las sitúan en situaciones próximas a la exclusión social, dejándolas fuera del mercado porque el que no tiene trabajo, no tiene dinero, si no tienes dinero no puedes acceder a determinados recursos.
Además, siguen manteniendo el cuidado y la responsabilidad de la casa, con lo cual la situación para las mujeres con discapacidad siempre es de clara desventaja y tenemos que utilizar momentos como este también para poner luz y para decir que hay que atender este tipo de situaciones. Otra de las mesas, esta también me gusta mucho, está dedicada a testimonios reales, a casos en los que la transición ha sido exitosa. Ana, lo hemos hablado muchas veces, qué importantes son los referentes, ¿verdad? Los referentes, porque nos sirven para darnos cuenta de que somos capaces, ¿no? Los psicólogos hablamos mucho de autoeficacia, ¿no? La autoeficacia muchas veces se desarrolla practicando y viendo que eres capaz, pero también viendo que otros como tú son capaces. Entonces, tener esos referentes son muy importantes. Pero además, a mí me encanta, y lo ponemos en práctica en muchas áreas del vicerrectorado, en concreto en el COIE, es apoyo entre iguales, ¿no? Nos apoyamos en los compañeros mentores porque muchas veces que yo o un profesor o el director del COIE te digan que para hacer bien una entrevista tienes que hacer esto, pues muchas veces no nos creéis o con técnicas de estudio, no nos creéis. Sin embargo, cuando te lo dice un igual, pues parece que te lo crees mucho más porque ha pasado por eso y lo está pasando en ese momento justo a la vez que tú. Pero también, y siento insistir en eso, para normalizar, ¿no? Esos referentes que nos dejan ver que somos capaces, sois capaces de tener ese éxito y que muchas veces es necesario y que, como decía, todos al final hemos tenido que superar alguna dificultad y nos sentimos muchísimo mejor, ¿no? Y poder compartir, romper esas barreras y esos miedos, porque muchas veces, lo ha mencionado Claudia, ese miedo a lo desconocido, ese miedo a la discapacidad por puro desconocimiento, como decías, Claudia, no es maldad, ni siquiera es ese prejuicio hacia otros grupos o otros colectivos que también sufren esa exclusión, sino que es simplemente falta de conocimiento, ¿no? Entonces, poder verlo y normalizarlo, pues nos va a ayudar a todos, ¿no? A cambiar ese mercado laboral una vez más. Un proyecto de Convives con Espasticidad, cuando nos llaman y nos dicen, ¿queréis participar? Nosotros encantados, porque al final el objetivo del vicerrectorado, y en este caso de UNIDIS, es contribuir a la visibilización del talento de las personas con discapacidad, de nuestros y nuestras estudiantes con discapacidad, con la colaboración de la Fundación La Caixa. La pregunta es para las dos. ¿Cuál es el compromiso a futuro? ¿Qué toca el día después de las jornadas? ¿Claudia? El día después de las jornadas toca seguir trabajando para cambiar esas tasas que son mucho más que tasas, son realidades dramáticas. Antes decía que era un 148%, es un 128% en los últimos 40 años en población general. No existen datos en España de suicidio de personas con discapacidad, algo que tenemos que poner en relevancia. Pero como digo, el empleo y la educación nos hace aumentar nuestra autoestima e impide que la discapacidad sea la protagonista de nuestra vida. Nuestro compromiso es trabajar día a día para que todos los que lleguen a nosotros puedan encontrar el tesoro que llevan oculto. Y para eso necesitamos alianzas filantrópicas, estratégicas, con sentido, con inclusión, como con la UNED, con UNIDIS, con el COIE, al que también estoy muy agradecida, y como no, con Fundación La Caixa y todas las entidades que colaboran con nosotros día a día, porque la información es poder y la concienciación cambia actitudes, y la actitud marca la diferencia. No existen datos, lo que no se ve, no se estudia, no existe, no se atiende. Qué importantes son los estudios. Ana, el compromiso por parte del Vicerrectorado de Estudiantes e Inclusión para el día siguiente de las jornadas. Sin lugar a duda, como ha dicho Claudia, seguir trabajando, eso es lo primero. Pero sí que me gustaría, además de insistir en esa idea de mejora continua, hemos hecho cosas bien, pero también hay muchas cosas por mejorar y todavía quedan muchas barreras que romper y muchas situaciones que cambiar. O sea que en ese sentido lo tengo muy claro. Pero es verdad que también necesitamos medir el impacto que estas medidas tienen. Y a la vez que hablo de números, de vamos a poner números a lo que realizamos y el impacto que tiene, también voy a dejar de hablar de números. Hemos hablado de 4.000 personas cuando hablamos de suicidio. Yo más que hablar de esos números hablaría de sufrimiento. Detrás del suicidio siempre hay sufrimiento, ¿no? Por suerte, en algunas ocasiones ese sufrimiento no consiguen el objetivo y los suicidios fallan, por suerte, pero el sufrimiento está ahí. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando para evitar ese sufrimiento. Y sabemos que hay una manera muy fácil de hacerlo, que es, pues como decía Claudia, ¿no? Mejorar en la autoestima de las personas, probablemente a través del empleo, ¿no? Entonces vamos a trabajar en esa línea. Necesitamos, os pido ayuda, por favor. Antes he dicho que teníamos que aprender a pedir ayuda. Pido a los radioyentes ayuda. Necesitamos vuestra asistencia online y presencial. Además, los que vayáis presencial tendréis un certificado de asistencia que os servirá. Y más calorcito humano, pero los que no, tenemos medios para no dejaros atrás. Hagamos de esto algo visible. Solo con vuestra asistencia marcaremos la diferencia.
porque la gente puede acompañarnos físicamente en la Facultad de Educación, en el Salón de Actos, un salón accesible en el que puede entrar cualquier persona independientemente de la discapacidad que tenga. Nos pueden acompañar a través de streaming, pudiendo participar previa inscripción, ahí sí que se necesita de inscripción, pero también nos pueden acompañar a través de Canal UNED en cualquier momento durante la jornada, o incluso si este programa lo oyen más tarde y ya se les ha pasado la fecha, pueden recuperarlo porque las jornadas van a quedar grabadas y cualquier momento es un buen momento para escuchar, para atender, para aprender, para ilusionarte. Qué importante es ilusionarte. Ana, ¿un llamamiento, una invitación formal para que nos acompañen? Pues sobre todo que no dejen pasar ese momento de compartir talento y que si pueden, que puedan acompañarnos presencialmente, porque es verdad que ese contacto humano, a pesar de que la tecnología nos ha ayudado mucho, y ojalá muchas personas nos vean después en diferido, no solamente a los que se han enterado tarde, sino personas que por su situación no puedan asistir en ese momento, pero sobre todo a los que puedan asistir, que asistan, porque es verdad que muchas veces lo más enriquecedor es la persona que se sienta a tu lado, que no ha organizado las jornadas, pero que tiene una experiencia que compartir contigo, que te enriquece y que sin duda van a salir pues mucho más felices y mucho mejores personas. Vamos a aprender de ellos, pero que también que compartan, que difundan esta iniciativa, que se hagan embajadores. Pues hacerse embajadores de la inclusión, al final es un poco la meta que queremos perseguir y que con alianzas como Convives con Espasticidad, con Claudia Teglen, que al final pues es un ejemplo y un referente, porque qué importante es saber que la gente puede llegar y que la gente... Que esas barreras se pueden derribar. Efectivamente, no se pueden minusvalorar en absoluto y hay que trabajar para que las barreras desaparezcan, pero saber que hay gente que las puede vencer y que puede llegar anima en esos momentos en los que la lucha es tan compleja y te dan ganas de tirar la toalla, ilusionarte, que al final es el objetivo. El 17 de junio, a partir de las 10 de la mañana, la UNED y su Vicerrectorado de Estudiantes, Inclusión y UNIDIS, sus técnicos y yo como directora estaremos apoyando estas jornadas del campus al contrato, claves para la inclusión laboral de graduados con discapacidad, que si tienen el sello de Claudia Teglen sabemos que van a ser fabulosas y en parte estaremos acompañándola porque en la UNED tenemos muy claro que no podemos perder el talento de nuestras y nuestros estudiantes con discapacidad, que no podemos perder el talento de nadie por tener una discapacidad y que los que hoy están estudiando mañana van a contratar y tenemos que ayudar a derribar los prejuicios de nuestros estudiantes, tengan o no tengan discapacidad, porque todos lidiamos con prejuicios y nuestro papel como institución, como eje del conocimiento, es romper esas barreras que dejan fuera a tanta gente. Es por eso que jornadas como estas suponen un regalo para nosotros. Gracias, Claudia, por invitarnos a compartir la experiencia contigo, porque nos ayuda a cumplir nuestra misión, visibilizar y romper estigmas. Esperemos que sean muchos y muchas los que consigan ilusionarse con estas jornadas, los que nos acompañen, los que nos den esa posibilidad de llegar a esos rincones donde hay gente que necesita un chute de ilusión, como diría mi hija adolescente, porque es fundamental recordar que la discapacidad sigue siendo un factor de riesgo, no solo cuando hablamos de suicidio, sin duda la peor de las consecuencias y la que no tiene marcha atrás, sino cuando hablamos de exclusión en general. El futuro solo puede ser inclusivo. Claudia Teglen, Ala Lisbona y yo misma, Pilar Gómez como directora de UNIDIS, sabemos que es necesario trabajar para lograr una ciudadanía en la que no haya etiquetas. Queremos compartir todo esto con vosotros y vosotras, acompañadnos. O bien en el Salón de Actos de la Facultad de Educación de la UNED, en la calle Juan de Rosal 14, o bien participando a través de ese streaming que estamos organizando Canal UNED, previa inscripción, o en abierto en Canal UNED, que además luego se quedará grabado y lo podréis ver cuando queráis. Os esperamos en la jornada, os esperamos con este proyecto y esperamos ilusionaros tanto como nos hemos ilusionado nosotros con la propuesta de Claudia. Muchísimas gracias por marcar la diferencia siempre a la UNED, al rectorado, a la Fundación La Caixa y al equipo de Convives con Espasticidad. Gracias a todos. Gracias. Pues con ese gracias nos quedamos. Muchísimas gracias, es un placer y os esperamos en las jornadas el 17 de junio. Volvemos a insistir en esa llamada a la participación en estas jornadas que tendrán lugar el próximo 17 de junio y que hoy nos han presentado Pilar Gómez, directora de UNIDIS, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED, Ana Lisbona, vicerrectora de Estudiantes e Inclusión, y Claudia Teglen, psicóloga y consultora y presidenta de la Asociación Convives con Espasticidad.
Es fundamental trabajar en la eliminación de barreras y estereotipos que limitan las oportunidades para los titulados universitarios con discapacidad. Además, es necesario fomentar la sensibilización y conciencia en los empleadores y la sociedad en general para que se reconozca el talento y las habilidades que estas personas pueden aportar al mundo laboral. Tenemos todos posibilidad y el deber, como no, de comprometernos a seguir analizando esta problemática y proponer soluciones que contribuyan a una mayor inclusión laboral de los titulados universitarios con discapacidad. Juntos podemos trabajar para construir un futuro más inclusivo y equitativo para todos. Como han apuntado nuestras invitadas de hoy, podéis consultar siempre que lo queráis este programa en nuestro canal multimedia canal.uned.es y en YouTube Radio. Gracias por vuestra atención. Sin distancias, Radio 3.